Buenos días, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a seguir factorizando. Vamos a ver ahorita unas factorizaciones que se utilizan, para las cuales se utilizan fórmulas, que son, vamos a comenzar con la diferencia de cuadrados. Vamos a utilizar la misma fórmula que vimos en el parcial pasado, pero al revés. ¿Por qué al revés? Porque recuerden lo que vimos ayer, la factorización es lo contrario de la multiplicación. Entonces, en la multiplicación teníamos una diferencia multiplicada por una suma. Entonces, en lugar de multiplicar por la ley distributiva, teníamos una diferencia de cuadrado. Lo usábamos con mucha frecuencia en la racionalización, ¿verdad? Para eliminar las raíces, cuando multiplicábamos por el conjugado. ¿Verdad? Porque miren, A por A es A al cuadrado, A por B es AB, menos B por A es menos AB, y menos B por B es menos B cuadrado. Se cancelan estos dos y queda pues solamente la diferencia de estos dos cuadrados. Por eso se utiliza esta fórmula, para que en lugar de usar la ley distributiva se pueda hacer más rápido pues con la fórmula. Ahora, como estamos factorizando, es al revés. Ahora vamos a usar esta misma fórmula, pero en sentido contrario, de acá para acá. O sea, nos van a proporcionar una diferencia de cuadrados y nos van a pedir factorizarla. Entonces, vamos a usar esta misma fórmula para lograr ese objetivo, ¿verdad? Pero, como les decía, de manera contraria, al revés, porque ahora estamos factorizando. En vez de multiplicar, estamos haciendo lo contrario. Entonces, vamos a usar la fórmula de la diferencia de cuadrados. A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a una multiplicación de una resta por una suma. Entonces, vamos a ver ejemplo. Factorice. Por ejemplo, esta. Ahora, primero, ¿cómo vamos a reconocer que es por este método? Porque pues solo se le pide factorice, no dice utilice la diferencia de cuadrados para factorizar, no, solo le dice factorice. Entonces, miren, la recomendación es, y siempre lo voy a repetir cuando toque la oportunidad para que no se le vaya a olvidar, que cuando le pidan factorizar, usted siempre pruebe primero factor común. No hay factor común, entonces pruebe otro método, pero primero pruebe factor común. Lisbeth Rodríguez, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Lisbeth Rodríguez, apague su micrófono. Gracias. Les decía que primero debe de probar factor común, aunque tenga pinta de cuadrados, aunque tenga pinta de lo que vamos a ver más adelante, que son los cubos y los tanteos, siempre pruebe primero factor común, ¿verdad? Entonces, si no hay factor común, entonces puede pensar en otro. En este caso vemos que no hay factor común, ¿verdad? No hay variable que aparezca en los dos términos que nos proporcionan, ni los coeficientes tampoco tienen nada en común. Entonces ya podemos pensar en otro método. Ahora, pero ¿cómo saber qué es este específicamente, diferencia de cuadrados? Porque como el nombre lo dice, cuadrados, ¿verdad? Tienen que ser expresiones con raíces cuadradas exactas. En cuanto a los números, pues 4, 25, 9, 49, 81, números que tengan raíz cuadrada exacta. Y en cuanto a las variables, pues cualquier variable que esté elevada al cuadrado, si usted le saca la raíz cuadrada, es una raíz exacta, porque el exponente pues sería un número entero positivo, 1, ¿verdad? Pero también puede ser cualquier otro número como exponente, ¿verdad? Que sea divisible entre el índice de la raíz, que es 2. Por ejemplo, x a la 6 se divide entre el índice de la raíz.
3. Esta sería la raíz cuadrada de x a la 6. Esta sería la raíz cuadrada de x a la 2. Y cualquier exponente par, ¿verdad? ¿Y por qué se divide? Recuerda la propiedad que vimos en el parcial pasado, en donde un radical nosotros lo elevamos a un exponente fraccionario, en donde se divide el exponente entre el índice de la raíz, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros dividimos este número entre 2 y se cancela. 2 entre 2 se cancela. 6 entre 2, 3. Y cualquier exponente que sea par. Por ejemplo, raíz cuadrada de x a la 20 sería x a la 20 entre 2, 10. Entonces, cualquier variable que tenga exponente par tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Y en cuanto a los números, pues son números que tienen raíz exacta que son conocidos, como el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 49, etcétera. Y si es un número grande que usted no lo logre identificar, pues no hay ningún problema, usa la calculadora y salga de dudas si se trata o no de un cuadrado. Cuadrado es que tenga raíz cuadrada exacta. Y algo también muy importante es que debe ser un menos, porque esta palabra aquí, diferencia, se refiere precisamente a este menos. Tiene que ser una diferencia. Suma de cuadrados, no hay fórmula para suma de cuadrados, no se puede factorizar. Pero para diferencias sí hay, y es esa. Entonces, esa es la forma de cómo lo va a reconocer. Son dos términos separados por un menos con raíces cuadradas exactas. Si usted mira que algo anda mal, que hay una que está al cuadrado, pero que el coeficiente no, entonces pruebe factor común. Siempre pruebe factor común primero. Para aplicar esta fórmula tienen que ser cuadrados. Si algo no cuadra ahí, entonces usted piense primero en factor común antes de cuadrados cuando mira que no hay, que algo anda mal, ¿verdad? Que tal vez una letra está al cuadrado, pero los coeficientes no. Entonces ahí pues piense primero en factor común antes de cuadrado. Vamos a ver un ejemplo de lo que ahorita les estaba diciendo. Bueno, ahora, ¿cómo se factoriza? Bueno, usando la fórmula. La fórmula dice que hay que armar una suma y una resta. Un producto con una suma y con una resta. Pero ¿de quiénes? Ustedes fíjense, es A y B. Son las raíces cuadradas de los cuadrados. Entonces usted le saca la raíz cuadrada a cada uno de los dos y con ello sustituyen la fórmula y ya queda factorizada. ¿Verdad? Entonces le saca raíz cuadrada a 25x cuadrado y también le saca raíz cuadrada a y cuadrado. El menos es de la diferencia, ¿verdad? Este valor es positivo. Entonces 5x y y. Entonces con estos dos, este es su a y este es su b, usted pone 5x menos y 5x más y. ¿Verdad? Recuerde que todo esto es verificable y comprobable, ¿verdad? Si usted multiplica lo que él factorizó, le tiene que volver a dar lo que tenía, miren. 5 por 5, 25, x por x cuadrado. 25x cuadrado, 5x por y, positivo 5xy, menos y por 5x, menos 5xy, y menos y por positivo y, negativo y cuadrado. Se cancelan estos dos y le queda nada más 25x cuadrado menos y cuadrado, que es lo que tenía al inicio. Todas las factorizaciones se comprueban, ¿verdad? Si usted quiere comprobarlas, solo basta con multiplicar lo que factorizó y le tiene que volver a dar lo que tenía. ¿Qué es obligatorio factorizar? No, si usted está seguro que aplicó bien la fórmula y todo, pues no es necesario factorizar, comprobar. Solo es por si usted tiene alguna duda, ¿verdad? Quiere comprobar, solo basta con multiplicar. Bueno, pues hagamos más de estas diferencias de cuadrado. Antes de hacer otro ejemplo, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Vale. Okay. Aprovechando ahorita el examen, recuerden que se lo voy a entregar en presencial, ¿verdad? Para dárselo físicamente, va a ser el viernes. Y ahí ahí vamos a hacer
los ejercicios, ¿verdad? Porque tienen dudas, reclamos y todo eso. Como ya nos vemos presencialmente, pues ya lo de los reclamos ya pues va a ser en físico, ¿verdad? Es una ventaja, ¿verdad? De tener esa parte presencial. De que ya pueden ahí reclamar. Bueno, si tiene algún reclamo, ¿verdad? Bueno, pues hagamos otro. Les decía antes de hacer este ejemplo que hay unos casos que si usted mira que algo anda mal, que no coincide, ¿verdad? Porque para que sea la fórmula aplicable tiene como su nombre lo dice, diferencia de cuadrado. Ahora bien, por ejemplo, aquí en el libro, esta es la página 73, la de la diferencia de cuadrado. Por ejemplo, el 5, el ejercicio 5, por ejemplo este. Dice 5p cuadrado menos 80t cuadrado. Entonces usted puede observar, de entrada es una diferencia de cuadrados porque yo miro que hay, las variables están al cuadrado, hay una diferencia, o sea, es un menos, pero algo anda mal porque los números no tienen raíz cuadrada exacta, los coeficientes, ¿verdad? Entonces ahí es donde me refería, que cuando usted mira que algo anda mal, que algo no cuadra ahí, entonces piense primero en factor común, porque para que sea cuadrado tiene que tener raíz cuadrada exacta. Si los coeficientes no tienen, o los coeficientes sí tienen, pero las variables están al cubo o a las 5, o a cualquier exponente que no sea divisible entre 2, entonces piense primero en factor común. Entonces, es más, esa es una de las recomendaciones para factorizar. En cualquier libro que mire usted, siempre en el resumen de factorización aparece esa recomendación, que siempre pruebe factor común antes de cualquier otro método, aunque usted mire que parezca cuadrados, aunque usted mire que parezca cubos, tanteos, ¿verdad? Siempre pruebe primero factor común, porque a veces se necesita sacar antes o a veces después. Entonces, si usted lo saca desde antes, pues ya no tiene que sacarlo después, si es otro método. Y fíjense que este es el primer ejemplo que vamos a hacer de los que hemos visto hasta ahora, incluyendo el tema de ayer, en donde un ejercicio necesita dos métodos distintos para factorizarse. Y esto se repite frecuentemente en los ejercicios. O sea, esto es común en los ejercicios, que usted necesite más de un método para factorizar completamente. Entonces, es factor común, ¿verdad? Porque si usted mira 5 y 80 no tienen raíz cuadrada ninguno de los dos. Entonces es factor común. Aunque hayan cuadrados ahí, aunque sea menos, si los coeficientes no tienen raíz cuadrada, entonces no, ¿verdad? Tiene que probar primero otro método. Tienen quinta, ¿verdad? 80 entre 5. 16. 16, ¿verdad? 3, 5. Los que hicimos ayer, ninguno seguía factorizando, ¿verdad? Pero precisamente a medida que vamos viendo más métodos, nos va a aparecer esta situación de que factorizamos por factor común y después nos aparezca otro. Miren, ahorita estamos haciendo el de ayer, ¿verdad? Pues si alguien quiere algún repasito del de ayer, usted se le saca factor común a lo que haya, ¿verdad? A coeficientes o a variables o a ambos. En este caso solo es de los coeficientes. Y el único factor que tenía en común era el 5. Las variables no hay en común, entonces solo es el 5. Y una vez que usted lo sacó, inmediatamente después abre un paréntesis y cada uno de ellos usted lo divide entre el factor común que sacó y lo va poniendo aquí adentro. Esa división la puede hacer así a simple vista o si quiere más confianza puede hacerlo en un ladito aparte para ver cómo queda. Aquí me queda p cuadrado. Este es factor común, ¿verdad? El método de ayer. Y el otro menos 80t cuadrado entre 5 menos 16t cuadrado.
Como este ejercicio está dentro del tema diferencia de cuadrados, entonces era de esperar que después de factorizar por factor común nos apareciera una diferencia de cuadrados. Y vemos que sí aparece, ¿verdad? Dentro del paréntesis tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta aquí? Todavía nos faltaría factorizar esta parte. ¿Y qué pasa con el 5? El 5 se sigue escribiendo. El 5 siempre va a formar parte de la respuesta. Copiamos el 5 y aquí voy a dejar listos los espacios para rellenar con la diferencia de cuadrados. En la diferencia de cuadrados, recuerde cuál es el procedimiento, le saca raíz cuadrada a los dos. Si usted mira que alguno no tiene, entonces retroceda, borra lo que estaba haciendo y pruebe factor común, porque deben de tener. Si no tienen, probablemente es que sea factor común el que tuvo que usar. Aquí sería P y aquí 4T. Dice la fórmula que va a armar una resta con una suma de los mismos de estos dos, ¿verdad? Y ahí sí está factorizado completamente. Primero por factor común y finalmente por diferencia de cuadrado. Y al final, miren, todo va pegado, ¿verdad? El 5 que sacamos y la diferencia de cuadrado va pegado. Entonces, si de entrada es diferencia de cuadrados, pues muy bien. Comenzamos con la fórmula sacándole las raíces y sustituyendo. Pero si usted está sacándole las raíces y mira que no tiene raíz exacta alguno de ellos, entonces borre la diferencia que estaba haciendo y pruebe factor común. Por ejemplo, hay uno que se parece a este que acabamos de hacer, que es el 3. Traten de hacerlo solos ahorita, este. Mientras lo hacen, voy a calentar un café, que lo voy a silenciar aquí para que no me escuche. Háganlo. Ya volví. Vamos a ver. Quema el café. Pero bueno, sigamos. Vamos a ver. No hay, parecía diferencia de cuadrados por esa Q que está a la 2, ¿verdad? Pero cuando queríamos sacarle las raíces, vemos que 102 y 63 lamentablemente no tienen raíces exactas. Entonces descartamos por mientras la diferencia de cuadrados. Digo por mientras porque como son dos, hay una Q al cuadrado, probablemente después nos aparezca como el que acabamos de hacer ahorita. Entonces vamos a hacer esto. Factor común. ¿Qué tienen en común? Es divisible entre 7. 7. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es este?
16. 16 y 16 y 9. 9. Bueno, entonces factor común 7. Abrimos paréntesis y dividimos cada uno entre 7. Y lo vamos poniendo aquí adentro. Ahorita estamos haciendo el método de factor común, ¿verdad? Ahorita no estamos haciendo diferencia de cuadrado. Entonces nos queda 16 Menos 9. menos 9q a la 2. Y como sospechábamos, primero porque está dentro de los ejercicios que corresponden al tema diferencia de cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero también era porque había un cuadrado ahí, eran 2, ahí había un menos. Entonces sí. Bueno, entonces ¿cómo nos va a quedar haciendo el ejemplo o tomando como ejemplo el ejercicio anterior? Le saco la raíz al 16, que sería 4. Uh-huh. Y después lo resto con 3 raíz de 3q a la 2. Vamos a ver dónde sale lo que acabo de copiar ahorita. Primero, el 7 siempre va en la respuesta. El que sacó como factor común se va arrastrando. Ahora, lo que quedó dentro del paréntesis es diferencia de cuadrado. La razón es porque son dos expresiones con raíz cuadrada exacta y un menos. O sea, corresponde a diferencia de cuadrado. No hay ningún problema. Entonces, ¿cómo se factoriza con la fórmula? Le saca las raíces, como bien dijo nuestra compañera, ¿verdad? La del 16, pues es 4. La calculadora ahí le saca raíz cuadrada a 16, es 4. Y la de este es 3 para el coeficiente y q para la q cuadrada. Estas son las raíces cuadradas de las dos. ¿Y por qué lo puse así? Porque así dice la fórmula. En un factor pone una resta y en un factor, en el otro pone una suma. Si primero pone la suma y después pone la resta, no hay ningún problema. Es lo mismo. Lo que sí estaría mal es que le pusiéramos el mismo signo a los dos. Tiene que ser diferente. Uno menos y uno más. Y así quedaría factorizado completamente. Factor común y diferencia de cuadrado. Entonces la raíz, ¿cómo se factoriza? Con la fórmula. ¿Y cómo se hace esa fórmula? Bueno, se le saca las raíces cuadradas a los dos y se sustituye como dice en la fórmula. Algo importante ahí es que si aquí, miren aquí abajo, ¿ven? Si aquí le hubiera quedado un más, o sea, si aquí fuera más, hasta aquí hubiera llegado, hasta aquí. Porque suma de cuadrados no hay. No hay fórmula para suma de cuadrados. Para cuadrados solo hay diferencia. Aunque tengan raíz cuadrada exacta, aunque tenga 25, una x al cuadrado, un 9, un 81, si es suma no se puede factorizar. En cuanto a cubos, sí hay de los dos. En cubos sí hay suma y diferencia. Y las fórmulas son estas. No las vayamos a confundir con la de A más B al cubo, que eso es distinto. Aquí, si pueden ver, no hay ningún paréntesis. Los cubos están individuales y separados por un más, suma de cubos. Y para factorizarla es una fórmula así como la de los cuadrados, pero de esta manera, A más B. Y en el otro factor, ahí hay que hacer algo de trabajo, a diferencia de la diferencia de cuadrados, donde solamente se sustituye sin hacerle nada, solo se sustituye. Aquí hay que elevar al cuadrado, multiplicar y elevar al cuadrado el segundo. Y también hay una para diferencia. Para cubos sí hay de los dos, suma y diferencia. Y solo son dos términos, ¿verdad? Esta es la fórmula del otro. La única diferencia entre ambas fórmulas es un signo menos. Miren, aquí lo voy a poner en otro color, el de la suma aparece aquí y el de la diferencia aparece aquí. Solo hay un signo menos en cada fórmula. En el de la suma aparece antes del A por B y en la diferencia aparece aquí, en el primer factor. Y es parecido el procedimiento al de los cuadrados, hay que sacarle, pero ahora sería raíces cúbicas y sustituir en la fórmula. ¿Verdad? Y también puede darse el caso en que usted esté sacando las raíces cúbicas y ve que no hay algún cubo o algún exponente no coincide. Pruebe primero factor común también.
Lo mismo aplica para esto. Bueno, vamos a hacer ejemplo de factoriza. Procedimiento bastante parecido, ¿verdad? Por ejemplo, x a la 3 más 27. Ahora, ¿qué números son los que son cubos? Bueno, el 1, cualquier número que se le ocurra a usted, pues elevelo al cubo y es un número con raíz cúbica. Por ejemplo, vamos en secuencia. 1 al cubo es 1. 1 tiene raíz cúbica. 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 tiene raíz cúbica. 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 tiene raíz cúbica. 5, 5 por 5, 25, por 5, 125. 125 es un número con raíz cúbica. Cualquier número que usted sospeche que tenga raíz cúbica, también en la calculadora lo saca. Recuerde que esta raíz cúbica está en segunda función. Creo que está debajo del botón de encendido de la calculadora. ¿Verdad? Ahora es raíz cúbica, ¿verdad? También recuerde que puede usar el procedimiento que vimos en el parcial pasado, que descomponemos el número, ¿verdad? Es 3 al cubo. Entonces, raíz cúbica de 3 al cubo es 3. Y cualquier número, ¿verdad? También puede ser eso, pero más rápido en la calculadora. Ahora es raíz cúbica, ¿verdad? Entonces, los exponentes puede ser el cubo, que es 3, o cualquier número divisible ¿entre quién? Entre 3. Por ejemplo, raíz cúbica de x a la 9. 9 entre 3, 3. Raíz cúbica de x a la 12. 12 entre 3, 4. Esta sería la raíz cúbica de x a la 12. Raíz cúbica de x a la 15. 15 entre 3, 5. Sería x a la 5. Para los exponentes. Para los números que no son exponentes, como este 27 y todo, es este procedimiento o en la calculadora. O sea, ese no lo vaya a dividir entre 3, a ese sí. Hay que sacarle su raíz cúbica como debe de ser a los números. A las variables es de esta manera. Entonces, para que sea cubo puede ser x a la 3, x a la 6, x a la 9, x a la 12, x a la 15, x a la 18, cualquier número que sea divisible entre 3. Y como coeficiente o como número suelto, puede ser 1, 8, 27, 64, 125, etcétera. Cualquier número que usted sospeche, ¿verdad?, que tenga raíz cúbica, salga de dudas en la calculadora o descomponiendo el número, ¿verdad? Este sí es suma de cubos, los dos son cubos, ¿verdad? X a la 3 es un cubo, 27 también es cubo, y es suma y no hay problema porque en la suma sí hay fórmula. Si fuera cuadrado, pues ahí sí ya no. Bueno, factoricemos entonces. El procedimiento es parecido al de los cuadrados, ¿verdad? Usted le saca la raíz cúbica y sustituye en la fórmula. Eso es. Entonces la fórmula sería esta. Entonces vamos a ir haciendo lo que la fórmula nos va indicando. Entonces, primero el factor ¿verdad? Hagamos este primero. Tenemos que sacarle las raíces cúbicas a ambos. X a la 3 y raíz cúbica de 27. Bueno, 3 entre 3 se cancela, me queda X. Aquí no es 27 entre 3, aquí raíz cúbica de 27 que es 3. Entonces, este es A y este es B. Entonces, en cada lugar donde en la fórmula haya una A, usted lo va a reemplazar con X. Y en cada lugar donde hay una B, usted la va a reemplazar por el 3. ¿Verdad? Bueno, comencemos. El primero dice A más B, entonces X más 3. Inmediatamente después, abre el otro paréntesis. No le voy a poner aquí un igual, ni un suma, ni resta, no, ¿verdad? Es pegadito, porque son factores, ¿verdad? Pegado. Pegadito, miren, así. Y comenzamos con el otro. Fíjense que a diferencia de la fórmula de la diferencia de cuadrados, aquí hay que hacer procedimiento. Entonces yo les recomiendo que lo hagan directo.
Que no pongan paréntesis y que después lo eleven. De un solo hagan el procedimiento. ¿Qué dice aquí que hay que hacer? Dice a al cuadrado. Entonces usted identifica quién es su a, la eleva al cuadrado y la pone aquí. ¿Verdad? No le voy a poner aquí paréntesis, que x, que al cuadrado. No, ya de un solo, ¿verdad? Para ahorrar tiempo. ¿De qué dice la fórmula? Ah, hay que elevarlo al cuadrado. Entonces usted identifica quién es a, la eleva al cuadrado, un ladito aparte, y aquí ya la pone de un solo. Aquí es al cuadrado. ¿Verdad? De ahí sigue menos. Aquí hay que poner los signos que aparecen en la fórmula. Menos dice a por b. Lo mismo, ¿verdad? No voy a poner así que x, que por 3. No, de un solo. Usted dice, ¿quién es a? Es x. ¿Quién es b? Es 3. Aquí dice a por b. Entonces usted dice x por 3, 3x. ¿Verdad? Y el último, b al cuadrado. ¿Verdad? Entonces no voy a poner que 3 al cuadrado y planteado. Ya de un solo, ¿verdad? Ya usted puede hacerlo ya de un solo planteado. Eso era en el primer parcial, que pues sí. Aquí ya usted dice 3 al cuadrado, 9. Y ahí ya está factorizada. Ya no hay que hacer nada más. Esta es la respuesta. Esta es la expresión factorizada. Si usted multiplica este por este, este por este, este por este, este por este, este por este y este por este, al final solo le va a quedar x a la 3 más 27. Por eso está ese signo menos ahí, ¿verdad? Para que eso, hayan factores que se eliminen, términos que se eliminen y quede eso. Bueno, pues esa es la respuesta. Procedimiento, entonces, primero identifica que se trata de una suma o diferencia de cubos al ser cubos exactos. X elevado a cualquier número que sea, o cualquier letra en realidad, ¿verdad? X, Y, Z, que esté elevada a cualquier número divisible entre 3, comenzando con el 3. 3, 6, 9, etc. Y los números que están sueltos, que no tienen variable o que van acompañados con la variable como coeficiente, pues tienen que tener raíz cúbica exacta. Si no, pruebe factor común, ¿verdad? Si usted mira que no tiene raíz exacta, usted haga eso. Pruebe factor común, así como el primer ejemplo. Voy a hacer uno de diferencia de cubos para usar la número 2. Está uno aquí que es el 5. Está en la página 78. 512 x a la 3, y a la 3 menos 1. Bueno, ahora vamos a ver si hay factor común. No, ¿verdad? No hay factor común. Hay dos términos ahí y no hay factor común. Descartado el factor común, vamos a cubos. Cuadrados no son porque desde el momento que hay un 3 ahí, como exponente, ya no son cuadrados. Entonces, el 512, como va acompañado de variables al cubo, probablemente tenga raíz cúbica, ¿verdad? Entonces, saquemos la B que corresponde. Entonces, miren, raíz cúbica del primero, 512 x a la 3, y a la 3. Y raíz cúbica de 1. Recuerden que el menos es de la diferencia. Cuando estén sacándole la raíz, es de 1 positivo. Bueno, entonces 8xy, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, Eli. Sí. Ok, entonces este es A. En cada lugar donde en la fórmula haya una A, usted va a poner 8xy. Y en cada lugar donde en la fórmula aparezca una B, usted va a poner al 1. Entonces comencemos. La fórmula es la que está aquí arribita. Entonces primero hacemos a este factor. Este factor es fácil porque solamente hay que ponerlos ahí sin hacer ningún cálculo. 8xy menos 1. Ya está listo el primero. El segundo sí es más laborioso. Y ojo, aquí inmediatamente después abre un paréntesis. Ahora voy a poner otro igual ahí o un signo o algo ahí para pegar. Entonces vamos aquí con, como es más procedimiento aquí, aquí vamos con calma y despacio. Miren que ahora ya todos los signos son positivos. Entonces no se preocupe por los signos. Entonces tienen que ir al cuadrado. ¿Quién es mi A? Es este. Entonces ya de un solo eleve todo al cuadrado, el coeficiente y cada una de las letras y lo pone aquí. Esa es una recomendación. Ahora, si usted se siente más confiado poniendo un corchete, después un paréntesis,
XY el cuadrado afuera y después aplicárselo, hágalo, no hay ningún problema. Ningún problema. O sea, es una recomendación nada más, que me puede servir a mí, pero tal vez a otra persona no le sirva. Entonces, yo lo pongo de un solo y digo al cuadrado, cuadrado para todos. 64, X a la 2, Y a la 2. ¿Verdad? Después sigue más, pone el más. Dice A por B. Aquí también recomiendo esto, usted multiplíquelos y póngalo ya de un solo aquí multiplicado el resultado. 8XY por 1, 8XY. De ahí sigue el más. Y B al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. Y ahí ya está factorizado, ¿verdad? Ahí está factorizado. Usted multiplica este por este, este por este, este por este, luego este por este por este y este por este. Al final solo le van a quedar estos dos nuevamente, ¿verdad? Pero verificar eso está un poco largo, pero sí, sí da, ¿verdad? A menos que usted tenga alguna duda o algo, una duda razonable, así como en el juicio, puede multiplicar para comprobar si en efecto da lo mismo. De lo contrario, si usted está seguro que sustituyó bien, que no hubo problema, pues no es necesario que lo verifique. Verificar solo si usted tiene dudas de que algo hizo mal, ¿verdad? Bueno, pues así quedó ese, ¿verdad? Bueno, mañana vamos a hacer más y también, pero es que mañana ya nos vemos en la U, ¿verdad? Mañana vamos a hacer más y el viernes le voy a entregar el examen. Mañana vamos a ver tanteos y luego vamos a retomar todos estos, ¿verdad? Porque generalmente en el examen no le dicen factorice por diferencia de cuadrado o factorice por factor común, solo le dicen factorice. Entonces usted tiene que tener práctica en reconocer qué método va a usar. Entonces, cuando terminemos de ver todas las factorizaciones que va a ser mañana, después vamos a seguir haciendo más ejercicios así combinados, ¿verdad? Que nos vayan a aparecer así como estos, cuadrados, agrupamientos. Vamos a seguir practicando con todo eso. O sea que primero los estamos viendo así uno por uno y después vamos a volverlos a ver ya mezclados. ¿Ok? Entonces nos vemos mañana en presencial ahí en la U. Hoy es miércoles, ¿verdad? Sí. Qué rápido. Bueno, entonces mañana nos vemos en la U y el examen y las consultas del examen el viernes, ¿verdad? Nos vemos entonces mañana. Feliz día.